Vayan tomando nota, este sería el segundo tema de autoridad espiritual. Ya dimos autoridad espiritual hace unos cuantos martes, pero hoy vamos a basarnos en el material que está a la venta allí. Ustedes lo van a tener allí para leer en sus casas, no los vamos a leer hoy. Hoy he bosquejado el material que está completo aquí, más extenso por supuesto, hasta la página 10 vamos a ver hoy. O sea, todo el material que vamos a ver hoy es hasta la página 10 de este material que yo espero y oro para que cada uno lo lea. Este libro está basado en el famoso libro clásico de Watchman Nee, que es tomado en cuenta por las iglesias de todo el mundo. Y la iglesia de Brasil, esa iglesia tan grande y tan linda que nos visita todos los años de Nueva Vida, del obispo Ronaldo, ellos lo dan como un curso habitual en todos los meses de junio. Nosotros los estamos dando en los meses de febrero. Esto lo hacíamos antes, pero ahora vamos a reanudar, darlo de nuevo todos los meses de febrero. Y esto es básico, de base, de fundamento, para que la vida esté en orden. Si no tenemos este conocimiento, la vida va a estar desordenada. Y tantos problemas que hay en el mundo, principalmente de enfrentamientos, de guerras, de rebeliones y de piquetes y de plantones, de portazos, tiene que ver con este tema justamente, y es la autoridad espiritual. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 13, del 1 al 6. Hay muchos pasajes, los vamos a tratar de ver durante todo este curso que dura todo el mes de febrero, durante todos los martes. Así que presta atención, toma nota, pero en tu casa lee el material que está mucho más extenso. Y vuelvo a repetir, todo lo que vamos a tratar hoy está en este material que vos estás adquiriendo hoy. Pero vamos a leer el texto, por favor, de Romanos capítulo 3, versículos 1 al 6. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, o podríamos poner aquí líderes, gobernantes, todo el que tiene cierta eminencia, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar ¿a quién? Al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, y aquí menciona dos cuestiones o dos razones para sujetarse. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, y podemos seguir con esta lectura porque es riquísima en muchos detalles. Pero aquí nosotros vamos a ver en primer lugar algo fundamental, que la autoridad representa a Dios. Lo dice claramente el texto, la autoridad representa a Dios. No representa al pastor Obando, no representa al presidente, no representa al gobernante de turno, representa a Dios. Porque Dios es la autoridad máxima del universo. Eso es si vos lo considerás así. Hay gente que no considera a Dios la autoridad máxima del universo. Hay gente que considera otras cosas como autoridad. Hay gente que se considera a sí mismo autoridad. Y a Dios no lo toma en cuenta como tal. Por eso, fíjense lo que sigue diciendo a continuación esta lámina o esta vista. Es imperativo que nosotros, que deseamos servir a Dios, conozcamos la autoridad. Por lo tanto, vayamos afirmando algunos conceptos que son fundamentales. La autoridad siempre, siempre, siempre es representativa. No es propia, no es algo inherente, es decir, me pertenece a mí. Yo la gané, o yo la conquisté, o yo la creé, o yo la fabriqué. No,
La autoridad siempre le pertenece a Dios porque Dios es la autoridad suprema del universo. Ahora está que vos lo reconozcas o que no lo reconozcas. Y el problema que sucede en muchos hogares, en muchas personas, es que no atribuyen la autoridad a Dios, no la reconocen a Dios, no lo reconocen a Dios como autoridad suprema. Es decir, que lo han bajado, lo tienen allí por el fondo, en algún rincón, está como ignorado, no lo tienen en cuenta como quien puede regir como gobernante absoluto todos los destinos del mundo y del universo. Por eso siempre, siempre, siempre la autoridad es representativa. Vamos a verlo esto más detalladamente. El diablo se enfrentó a Dios, traicionó su confianza y pretendió derrocarlo. El diablo no era el diablo como hoy nosotros lo conocemos. La televisión o el cine trata de presentarnos a un diablo con tridente, con cola, con cuernitos, bien horrendo o grotesco, pero te puedo asegurar que el diablo a los ojos de la gente puede ser muy atractivo. Por eso dice que se viste y se disfraza como ángel de luz para engañar y aún para seducir. Él fue creado como todos nosotros. El diablo era lucero de la mañana, un ángel poderoso, era quien había sido asignado por Dios como ser el que iba a estar gobernando sobre todas las cosas, iba a estar con una posición de eminencia o de liderazgo muy elevado por sobre todos los seres angelicales. Dios, antes de crear al ser humano, había creado el mundo angélico y dentro del mundo angélico había establecido líderes, autoridades, y el máximo líder era lucero de la mañana, Satanás, que después se convirtió en adversario, y el diablo. Y por supuesto Satanás no era como nosotros hoy lo conocemos, era en ese tiempo un ser que se relacionaba con Dios, estaba en la presencia de Dios, hacía lo que Dios le pedía, le mandaba, cumplía las órdenes estrictas de Dios. Pero, ¿y qué significa ese pero? Que borró lo anterior, ¿no es cierto? Pero el diablo empezó a llenarse de humos la cabeza, empezó a creer que podía ser más que Dios, empezó a creer que podía estar más encima que Dios, empezó a pulsear con Dios, empezó a competir con Dios, y la Biblia en Ezequiel y en Isaías dicen que llegó a creerse que podía llegar a tener un poder omnipotente que solo lo tiene Dios. Y es por eso que empezó a hacer rebelión, empezó a hacer sedición, empezó a hacer amotinamiento, empezó a convocar no a gente, porque no existían la gente en ese tiempo, empezó a convocar a ángeles y empezó a contagiar su rebeldía y su rebelión. Y la Biblia dice que llegó a contagiar con su rebelión a una cuarta parte de los ángeles del cielo, que lo siguieron en su rebelión. Cuando ya no había vuelta atrás, porque ya se había levantado el diablo en rebelión en contra de Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¡Tuc! Lo echó del cielo. Por eso dice Jesús, vi caer a Satanás, al diablo o a Satanás como un rayo, cayó ¡bum! ¿Y a dónde cayó? A la tierra. ¿Dónde está Satanás ahora? Entre las personas. Y a veces no está entre las personas, está dentro de las personas. Y los gobierna con sus fines malignos. Y también hoy el diablo sigue haciendo lo mismo que hacía antes, fomentando sedición, rebelión, haciendo que la gente no quiera a Dios, no se acerque a Dios, no busque a Dios, se aleje de Dios. Mientras más lejos de la iglesia y de Dios esté, mejor. El diablo aplaude. Por eso aquí el tema es que el diablo se enfrentó a Dios, se enfrentó como diciendo soy igual que vos. Fíjense qué necedad, qué pretensión necia, como decir soy igual a vos. Traicionó su confianza porque Dios le había delegado confianza. Escuchá por favor, porque ya va un principio ahora. Cuando a vos te delegan responsabilidad o autoridad, te están delegando confianza. Dios le había delegado autoridad y responsabilidad al diablo
pero también confianza, y el diablo traicionó la confianza. Esto es lo mismo para que vos lo veas en una empresa, que el gerente te toma a vos y te enseña, te forma, te indica, te va adoctrinando, te va discipulando, te va indicando exactamente cómo tenés que hacer las cosas, a punto tal que vos de repente decís, oh, yo puedo hacerlo igual que el gerente, lo sé hacer exactamente igual y hasta me sale mejor. Y cuando vos ya empezás a pensar así, ya estás igual al diablo, porque empezás a pulsear con la autoridad, empezás a igualarte a la autoridad, empezás a querer decir, yo y vos somos iguales, yo ya sé igual que vos, ya llegué al mismo nivel que vos, así que vos no sos quien para mandarme. Es exactamente eso lo que hizo Satanás. Por eso Dios se vio traicionado en su confianza, y como el diablo estaba formando un grupo de sediciosos ángeles para formar un motín y enfrentarse a Dios, Dios lo echó al diablo y a una tercera, cuarta parte de los ángeles del cielo, porque dijo, ustedes ya no pueden tener comunión conmigo, ustedes ya se han pervertido. Y es eso lo que pasa muchas veces. Cuando vos te enfrentás a la autoridad, ¿sos vos o la autoridad? Cuando vos estás pulseando con la autoridad, ¿sos vos o la autoridad? Y a que no sabés quién pierde, ¿qué dice la Biblia? No en vano la autoridad tiene la espada para castigar al que hace lo malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz el bien y tendrás la alabanza de ella. Pero si estás enfrentándote a la autoridad, estás queriendo derrocarlo, estás discriminándolo, estás descalificándolo, estás haciendo todo lo contrario para que la autoridad baje su nivel y vos puedas igualarte a él o hacerte ver como que sos como la autoridad, ya entró ahí el síndrome de Satanás e hizo que vos empezaras a caer. Miren, yo me acuerdo en el seminario, siempre lo cuento a esto, éramos, ya les conté muchas veces esto, pero éramos 4 evangelistas y yo estaba trabajando ministerialmente con el pastor Paso. Él me había invitado a ser seminarista con él y yo lo admiro al pastor Paso hasta el día de hoy. Para mí fue mi pastor, yo le agradezco muchísimo a Dios que me permitió conocerlo y él me guió, él me formó. Y resulta ser de que yo le hago un comentario a uno de los evangelistas que estaban conmigo y me dice, no, y era para mí era de los 4 evangelistas en el seminario, para mí ese era el mejor. Sinceramente yo lo admiraba cómo predicaba, un excelentísimo evangelista, lo invitaban por todos lados, iba a las campañas, pero un día le digo, yo estoy con el pastor Paso. Y como el pastor Paso es uno de los evangelistas más conocidos en la Argentina, ya jubilado, le digo a él, estoy con el pastor Paso, y él me dice, dice, sí, yo soy mucho mejor que el pastor Paso, me dice. Sinceramente yo nunca esperé en escuchar eso. Y yo lo miré, le digo, qué encima humilde. No, te lo digo en serio. Yo soy mucho más porque yo soy más enérgico, yo pongo más énfasis. Y me empezó a hablar cosas que yo me quedé sorprendido. Hoy vos averiguás, si vos hoy averiguás sobre ese evangelista, el que no teme no se asusta. Si hoy vos averiguás de ese evangelista, no existe, lamentablemente no existe. No puedo decir lo que pasó con ese evangelista, no existe en el mundo evangélico, no existe. Pero hablas del pastor Paso y todos te hablan maravillas. ¿Qué pasó en ese evangelista? Empezó la jactancia, yo soy mejor, yo puedo ser mejor. La Biblia dice que toda especie de jactancia es mala. Cuando vos decís yo soy mejor que él, ya empezó tu caída. Quien se enaltece a sí mismo, ¿qué dice la Biblia? Será humillado. Pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. Por eso el diablo pecó, pero pecó de manera irreversible. ¿Por qué? Porque se quiso hacer igual a Dios. Dice Isaías y Ezequiel que se quiso hacer igual a Dios.
Es como decir, si vos llegaste, yo también llegué. ¿Qué diferencia hay entre vos y yo? A vos te fue más fácil, a mí me costó más, pero yo soy igual que vos. Y es como que vos empezás a pulsear con la autoridad. Por eso tened mucho cuidado. Seguimos. El diablo cayó por su rebeldía y necia pretensión. Y él no quiere ir solo al infierno, sino que contagia a muchos para que se enfrenten a Dios y no sean sujetos a sus autoridades. Por eso el diablo existe, es real, y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, y el diablo no tiene ningún poder para afectar la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás, y ataca, somete, pervierte, posee, gobierna, tienta, obsesiona a las personas que están débiles o que han cedido su voluntad y se han rendido a los placeres y designios malignos. Y es como que han dicho, me rindo al diablo y quiero agradar al diablo y los designios del diablo solamente quiero cumplir. Eso lo dice el Evangelio de Juan capítulo 8, donde habla específicamente de los hijos del diablo. Por eso ahí viene una falacia que a veces suele mencionarse, préstenme atención, falacia significa falsedad. Es como decir, todos somos hermanos, todos somos hermanos. Eso dicen muchos, ¿verdad? Qué lindo sería, hermoso sería, es el ideal. Pero vos sos mi hermano y mi hermana si tenés a Cristo en el corazón. Si no tenés a Cristo en el corazón, disculpame, no somos hermanos. Somos criaturas de Dios, pero no somos hermanos en Cristo. Para ser hermano, lo dice Juan capítulo 1, versículos del 8 al 12, tenemos que haber aceptado a Cristo. Juan capítulo 1, del 8 al 12, tenemos que haber aceptado a Cristo. Tenemos que tener a Cristo. Y es eso lo que nos hace hermanos y miembros de la familia de la fe en Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Por eso, fíjense, el diablo va a tratar de contagiar a otros, el diablo va a tratar de seducir a otros, te va a decir no vayas a la iglesia, no sirve la Biblia, no sirve Dios, no importa Dios, la iglesia es para los débiles, para los que están ya destruidos. No, la iglesia es para todos. Algunos reconocemos a Dios por dolor y otros por amor. ¿Y por qué digo por dolor? Porque yo lo reconocí a Dios por dolor, porque no tendría que haber sufrido tanto innecesariamente si hubiese descubierto que el amor de Dios me atraía y me invitaba todo el tiempo a estar en su presencia. Todo servicio a Dios parte del principio de la sujeción o sumisión a la autoridad. Si no es así, es un principio de rebeldía y no será de bendición. Presta atención porque este es un punto muy importante, muy, muy importante. Todos lo son, ¿verdad? Pero este punto tiene que ver con el activismo, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con las actividades que nosotros hacemos. Generalmente las personas dicen, yo sé hacer esto, yo tengo el don de esto, de predicar, de enseñar, de cantar, qué sé yo tengo este don. Y la mayoría de la gente espera que sean reconocidos por el don. Si nosotros decimos siempre, si no me utilizan, me hacen sentir inútil. Hay otras personas que dicen, me están usando. Dios no utiliza a nadie. Dios, mejor dicho, quiere utilizar a todos, pero con fines gloriosos. Sin embargo, si vos te sentís usado, usada, o que han manipulado tu vida, es porque no entendés lo que significa el servicio a Dios. El servicio es a Dios, no es a la iglesia, no es al pastor, no es al líder. El sometimiento o la sujeción es a Dios, principalmente, no es al pastor ni al líder. Porque sería al revés, que vos te sujetaras al pastor o al líder, pero no reconocieras a Dios. La autoridad suprema del universo es Dios. La autoridad máxima del universo es Dios. Y nosotros nos sujetamos a la autoridad, sea quien sea que la ostente. ¿Se entiende?
No importa que sea Juan, Pedro, Jacinto, Norma, no importa. Nosotros nos sujetamos a la autoridad que está sobre esa persona y después vamos a ver por qué esa persona tiene autoridad y por qué otras no la tienen. Todo servicio parte de la sujeción o de la sumisión a la autoridad. Si no es así, es un principio de rebeldía y no será de bendición. Por eso hay personas que quieren servir en base a lo que saben hacer, pero no en base a lo que son. Y Dios utiliza con poder a las personas que son sujetas y sumisas a su autoridad y que después son que saben hacer o tienen los dones que tienen. O sea, primero es la sumisión y la sujeción a la autoridad de Dios y después es lo que nosotros sabemos hacer que Dios va a utilizar. Por eso en muchas iglesias, esto lo sé por experiencia, lo sé por los libros que he leído, hay muchísima gente talentosa, dotada, que sabe hacer de todo en la iglesia, pero no está haciendo nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque están en algunos aspectos fallando con respecto al tema de la autoridad. Algunos porque se rebelan contra la autoridad, algunos porque pulsean contra la autoridad, algunos porque compiten contra la autoridad, algunos porque ridiculizan a la autoridad o quieren hacerse ver mejores que la autoridad, y también están los que no son autoridad y aún pretenden, porque saben hacer cosas, hacerlas. Pero como no son autoridad para sus propias casas, ¿cómo lo van a hacer en la iglesia? La Biblia dice que aquel que quiera liderar en la iglesia, primero tiene que liderar en su propia casa. Y esto va para los hombres principalmente, ¿no? Principalmente para los hombres, porque Dios a los hombres nos ha asignado un rol muy fuerte de autoridad y no es autoritarismo ni machismo, ni es el rol de decir yo mando en casa. Por favor, eso es diabólico. Es el rol de ejercer la autoridad en amor y demostrar en amor que es Dios el que está por encima de todas las cosas. Si queremos servir a Dios, debemos ser libres de todo principio satánico. Si queremos servir a Dios, debemos ser libres de todo principio satánico. Por eso el antiguo credo de los apóstoles, no de los apóstoles, sino el antiguo credo que se instaló en la iglesia primitiva, lo primero que le pedían a una persona que quería bautizarse, acá no lo hacemos, aunque lo hacemos públicamente cuando hacemos oraciones y te pedimos que estés respondiendo a la oración, generalmente a los que se integraban a las iglesias le hacían levantar las manos. A ver, levanten las manos, por favor, levanten bien en alto las manos. Y le decían, ¿prometés delante de la iglesia de Jesucristo renunciar a Satanás? ¿Qué le dirías vos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, le decían, todos son testigos, ¿verdad? Y algunos en el mismo momento que estaban diciendo sí, se revolcaban y caían entre un montón de espumarajos porque el diablo los tenía gobernados y no los quería soltar. Pero eso lo hacían a propósito, como para desenmascararlos, porque la vida del ser humano está permanentemente pujada o tironeada por dos fuerzas antagónicas. Por un lado está Dios y por el otro lado está el diablo. Por un lado está el reino de los cielos, el reino de la luz, pero por el otro lado está el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Y hay gente que no sabe esto. Hay gente que vive la vida de manera tan natural que piensa que todos somos como animalitos, que crecimos, nacimos y que Dios nos pateó y nos dijo arréglenselas como puedan, hagan lo que se les antoje. Y así nos va como humanidad, ¿verdad? La humanidad está perdida, corrompida, degradada y está ya yendo de camino al infierno. Por eso Jesús salió a nuestro cruce y vino a nuestra salvación. Por eso el mundo está en conflicto porque Dios está pidiendo la sumisión de su pueblo, la sujeción de su pueblo, pero el diablo también está pidiendo que mucha gente se le someta a él, aunque no lo sabe.
Por eso nosotros tenemos que discernir y darnos cuenta y ver qué hay detrás de la escena. Porque o está Dios o está el diablo. Pero tengamos cuidado, por favor, porque no seamos tan ingenuos ni incautos, porque ya nosotros partimos de una base muy segura que nos dice la Biblia, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso no podemos nosotros andar descuidadamente. Algunos se descuidan demasiado y el maligno toma ventaja, lugar y hace un picnic en sus casas, hace un picnic en sus empresas, hace un picnic en su cabeza, pero no se dan cuenta, hasta que se dan cuenta y echan al diablo y a todos sus demonios y empiezan a consagrarse verdaderamente a Dios para rendirle tributo, honor y absoluta sujeción a Dios. Vean, ahora viene el tema. Muchos piensan que para servir a Dios solamente hacen falta los dones o los talentos. Y ese es el error de muchas iglesias, el error de muchos creyentes, el error de muchos líderes. Yo sé hacer esto, ¿por qué no me toman en cuenta? Yo sé hacer esto, ¿por qué no me toman en cuenta? Por eso Jesús, nos dice Pablo, ya lo dijimos en otras reuniones aquí, Pablo dice, de las personas que tienen muchos dones, pero no tienen amor, son como címbalos que retiñen. Tener muchos dones es tener muchas capacidades, es saber hacer cosas, pero no tener amor es fatal, eso ya te condena. Es como que vos te casás y le decís a tu esposa, yo sé pintar, yo soy el mejor pintor, pero no le das un beso, no le das un mimo, no le abrazás, ni te importa, ni sos afectivo, nada, pero yo sé pintar. Tu esposa te va a sacar corriendo, ¿verdad? Bueno, así hacen algunos diciendo, yo sé predicar, pastor, yo sé enseñar, yo sé cantar, yo sé tocar la guitarra, yo sé tocar el órgano, yo sé tocar la batería, en aquella iglesia yo dirigía la adoración, en aquella iglesia yo enseñaba. No es por lo que vos sabés hacer, es por lo que vos sos. Y eso tiene que estar sometido a Dios. Por eso dice en el libro de Santiago, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Si vos no estás sometido a Dios, ¿a quién estás sometido? ¿Estás bajo las reglas de Satanás? Obviamente. Y mucho más si las cosas no te van bien y todo te va de mal en peor. Miren lo que dice Mateo 6:13. Está aquí en la pantalla. El texto dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Jesús está haciendo esta oración y dice él mismo, como hombre, dice, no nos metas en tentación. La palabra tentación es peirasmos, es la misma palabra para prueba. Una persona tentada es una persona probada, pero algunas personas es como que buscan la tentación. Sinceramente lo digo, porque Dios nos ha dado inteligencia y entendimiento para que nos demos cuenta anticipadamente de las cosas. Si vos sabés que en ese lugar van a tratar de seducirte, ¿por qué vas? Si vos sabés en ese lugar estás corriendo el peligro porque hay alguien que siempre está queriendo atraer tu atención y te dice cosas lindas como para engancharte en algo, ¿para qué vas? Y pastor, porque en mi casa nadie me lo dice. ¿Saben que hay muchas personas así? Y comienzan a caer, porque empiezan a ser seducidas o seducidos. Y el diablo las va atrayendo hasta que se los termina llevando por caminos de bendición, de maldición. Hay personas que no se dan cuenta, pero mucho antes de caer, ellos mismos cavaron su propia fosa. Por eso nosotros tenemos que ser personas avisadas. Proverbio 22 dice, el avisado ve el mal y se esconde,
Vos tenés que tener mucho cuidado por dónde andás, con quién hablás, con quién te metés, con quién te comprometés. No podés ser una persona tan incauta de pensar que, bueno, todos son buenitos, todos somos seres humanos, todos somos hermanos. No, hay emisarios de Satanás, hay hijos del diablo y los designios del diablo solo quieren hacer. Y si vos sos una persona que dormís por inconsciencia, como dice la parábola del trigo y la cizaña, el diablo va a aprovechar y va a sembrar cizaña en tu cosecha. Y después te va a ir todo mal y vos no vas a saber de dónde vino esa espina o esa hierba venenosa que contaminó toda tu cosecha. Mateo 6:13 dice entonces, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nosotros tenemos que estar orando todo el tiempo esta oración. Esta es una oración. Señor, no nos metas en tentación, ayúdanos, líbranos del mal, y yo le agrego siempre del maligno y de toda malignidad, y terminamos diciendo, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por todos los siglos. Amén. Como todo el universo está bajo la autoridad de Dios, nosotros tenemos que sujetarnos a su autoridad. El universo no es el mundo es el cosmos. El mundo es el sistema del mundo, es el sistema que gobierna al mundo. Por eso cuando escuchan ustedes en la televisión, es un problema institucional, la corrupción es un problema institucional, están hablando de que es un problema sistémico, es decir, que ya forma parte del sistema, la gente ya está relacionada con ese sistema, la gente ya está involucrada con ese sistema. Si vos no entras en ese sistema, es porque no estás en el mundo. ¿Se entiende? Por eso hay personas que no se dan cuenta que la corrupción es algo sistémico, es algo institucional, es algo que ya está instalado, es algo que ya viene de origen. Y el origen es justamente el que inició a Adán y Eva con su desobediencia y con escuchar más al diablo que a Dios. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo en la noche? Eva escuchó más al diablo que a Dios, y así también Adán, que no se pudo justificar, terminó cediendo al pecado y cayendo bajo la maldición. Pero ya es de origen. Esto no empezó ahora, hace poco, ni hace 20 años, ni hace 50 años. Esto ya viene desde que el mundo es mundo. Por eso, iglesia, no seas tan ilusa en el sentido de pensar, empezó ahora con mi familia, empezó ahora con mi vecino, empezó ahora con este gobierno, empezó ahora con el gobierno anterior. No, esto ya viene desde Adán y Eva. Es algo que está en nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener una permanente vigilancia sobre nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice, aquel que se cree fuerte, cuide de no caer. Por eso ninguno, por haber terminado todos los cursos, la academia y aún recibirse de doctor en teología, lo que sea, o de pastor, no tiene ninguna garantía a menos que vele y ore para no entrar en tentación. ¿Cuántos entienden esto? Mire, el otro día le digo a mi nieta, ¿cuántos años tiene mi nieta? 2 años. Y le digo a mi nieta, come esto. No. ¿Y vieron cómo se ponen los chicos? No es mi nieta solamente, ojo, ¿no? No. Y de repente le digo, bueno, no lo comas. ¿Qué hizo? Lo comió. Vos le das una contraorden y enseguida cambia. Pero porque ella lo está premeditando, ella acaso es rebelde porque quiere hacerte enojar. No, ya es propio de la naturaleza humana. Y eso está en nosotros, la rebelión, el hecho de contradecir lo bueno, lo santo y buscar lo profano, lo peligroso, lo prohibido, lo pornográfico. Eso es lo que el diablo hace. Por eso mucha gente está atada a Satanás porque vive prácticas ocultas y secretas que algún día van a ser públicas. Porque iglesia no puede ser tan ilusa de pensar que no lo van a saber. Dice la Biblia, el pecado tarde o temprano sale a la luz. Por eso nosotros tenemos que estar siempre velando
Y no te ofendas si alguien te dice, mirá, tenés cuidado, fíjate, no lo tomes a mal, pero sería conveniente que no sigas haciendo esa casa, o sería conveniente que no te vieran siempre con la misma mujer, siendo que vos sos casado, o con el mismo hombre, siendo que vos sos casada. Bueno, son cosas que uno tiene que prestar atención, porque de alguna manera Dios te está advirtiendo. Pero si vos no escuchás decir nada, son mal pensados, tienen la mente podrida, bueno, es porque vos no conocés la Biblia, no conocés el género humano, ni tampoco las actividades inmundas y malignas que hace Satanás. 1 Timoteo 6, 14. 1 Timoteo 6, 14 al 16. Miren lo que dice. Que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancha, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué dice? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entré aquí, alguien me preguntó, pastor, le hago una pregunta, ¿Adán y Eva no tuvieron en cuenta el mandamiento? ¿Se acuerdan que les dije que Dios le dijo, de los árboles podés comer de los que se te antojen menos de estos dos? De estos dos ni los toques. Ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después Dios retiró del Edén el árbol de la vida, porque si comían también de ese fruto, iban a vivir eternamente y morir eternamente en pecado, sin ninguna posibilidad de salvación por medio de Jesucristo. Por eso el árbol de la vida representa a Cristo. Pero al mismo tiempo, ellos olvidaron el mandamiento. Ellos no tuvieron en cuenta la orden de Dios. Ellos no prestaron atención a la orden divina. Y lo mismo va a pasar con aquellos que lean en la Biblia, no hagas esto, no hagas aquello, tenés cuidado con esto, fíjate en esto o en aquello, sé fiel, obedecé. Cuando no prestamos atención a la obediencia, ¿qué viene? Castigo. Porque la obediencia tiene premio, la desobediencia tiene castigo. Por eso cuando vos ves a una persona castigada es porque es una persona rebelde, una persona desobediente, una persona obstinada, es una persona dura de cerviz, como lo dice la Biblia. Pero cuando vos ves una persona premiada, bendecida, llena de paz, de gozo, de armonía, que disfruta la presencia de Dios, se deleita en la presencia del Altísimo, ves a una persona obediente a Dios, sujeta a Dios, sumisa a Dios, sometida a Dios, y tiene el favor de Dios con él o con ella. Por lo tanto, guarda el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta que Cristo vuelva. Por eso, hermano y hermana, que tu decisión por Cristo sea para siempre, hasta que estemos en su presencia. No voy a probar, voy a ver, eso no es fe, eso no es compromiso. Es como si vos establecieras un vínculo matrimonial con una chica o con un chico y le dirías, bueno, vamos a probar, vamos a estar 2 años para probar nada más. Te saca corriendo. Vos decís hasta que la muerte nos separe. Amén. Hasta que la muerte nos separe. Y te jugás. Y Dios va a honrar esa fe. Dios va a honrar esa decisión. Te lo puedo asegurar. No dudes. Predicamos el Evangelio a fin de poner al hombre bajo la autoridad de Dios. Pero ¿cómo podemos establecer la autoridad de Dios si nosotros mismos no la reconocemos? ¿Cómo podremos enfrentar a Satanás y vencerlo si no estamos bajo la autoridad de Dios? ¿Se dan cuenta? Acá hay un principio muy importante. Salimos a predicar el Evangelio, pero no tenemos autoridad. Hablamos del Evangelio porque lo hemos aprendido de memoria, pero no tenemos autoridad que respalde lo que decimos. Por eso hay gente que no nos cree, hay gente que cree que somos mentirosos, decimos una cosa pero vivimos otra. Por eso es un asunto, la predicación del Evangelio, de un compromiso personal con Dios. Yo debo comprometerme con Dios para predicar el Evangelio, debo estar
ligado a Dios para la predicación del Evangelio. Debo estar sumamente compenetrado con Dios para que lo que yo diga pueda ser usado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tome esas palabras como semillas vivificantes que van a traer bendición al alma humana. Hoy una persona en la calle me paró, que no viene a la iglesia, ya hace 2 años que no viene a la iglesia, y me paró y me dijo, ay, la verdad, me acuerdo, di un mensaje suyo, y ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? No, ya se va a abrir la puerta para mí, yo quiero ir. Y me dijo una frase que yo dije hace 2 años, ni yo me acuerdo siquiera. Pero él se acordaba bien, porque Dios lo tocó con esa frase. Dijo, nunca me olvidé. Lamentablemente que él no la pone en práctica, porque lo que me dijo era que no hacía bien andar picoteando de iglesia en iglesia, andar de iglesia en iglesia, sino que debíamos echar raíces en una iglesia. Pero él no se congrega en ninguna iglesia ahora. Antes tenía la costumbre de andar picoteando en iglesia, pero a partir de ese día no fue a ninguna iglesia más, ni siquiera a esta. Qué triste. Predicamos el Evangelio a fin de poner al hombre bajo la autoridad de Dios, pero ¿cómo podemos establecer la autoridad de Dios si nosotros mismos no la reconocemos? ¿Y cómo podremos enfrentar a Satanás y vencerlo si no estamos bajo la autoridad de Dios? Hechos 19 del 1 al 9. Y yo se los comento rápidamente para no leerlo al texto, es largo, pero léanlo por favor en sus casas. En el material que ustedes tienen está completo, transcripto el texto. Pero fíjense, la controversia principal es entre Dios y el diablo. ¿Sobre quién tiene la autoridad? La verdadera autoridad, porque hay una autoridad falsa. Autoridad, la verdadera autoridad. Y nuestro conflicto con Satanás es el resultado de atribuirle la máxima autoridad a Dios. En Hechos 19 está el famoso caso de los, ¿se acuerdan? Judíos exorcistas, hijos de un tal Esceva, que quisieron echar a Satanás y Satanás los terminó desnudando y avergonzando a ellos. Tal es así que muchos no pueden echar a Satanás de sus casas porque es como que tienen un convenio con esos demonios y han hecho pactos sin saberlo con esos demonios y están haciendo pactos con Satanás sin saberlo siquiera. Hace poquitos días, varios de aquí de la iglesia nos encontramos con una persona que él, por supuesto, se confiesa como evangélico. Si vos lo hablás, parece como así, vos lo escuchás y parece como que es evangélico. Solamente cuando lo escuchás la primera palabra, cuando seguís escuchando la segunda palabra, la tercera y la cuarta, ya ahí te das cuenta que ahí hay algo que no cuaja. Esa persona literalmente hoy está bajo maldición, está en quiebra, está en bancarrota, está en miseria espantosa, pero sufre tormentos de terror, te lo puedo asegurar, y sin embargo él se confiesa como evangélico. Él te dice que es evangélico, cristiano evangélico, te habla de la Biblia, te habla del texto, de lo que vos quieras te habla, porque sabe, pero no lo vive. Es una persona que murmura, no deja títere con cabeza. Si lo conoces, ya te hizo la cruz seguro. En serio te lo digo. Y éramos 2 personas que estábamos escuchando y nos miramos y yo dije, pero cortala, por favor, cortala, le digo, cortala de una vez porque estamos en horario de protección para menores. Y había 2 menores ahí que escuchaban, que eran sus nietos. Estaban escuchándolo todo. ¿Vos creés que reciben esos chicos? Cuando vos en tu casa no practicás los textos bíblicos, no sos sensible a la voluntad de Dios, no estás queriendo agradar a Dios, sin querer o queriendo envenenás a tus hijos. Empezás a quejarte de la iglesia, empezás a quejarte del pastor, empezás a chusmear del miembro y tus hijos van recibiendo el veneno y después van a decir, vamos a la iglesia, no van a querer saber nada con la iglesia. Por eso podés revertir eso arrepintiéndote, pidiéndole perdón a Dios y también pidiéndole perdón a tus hijos, como decíamos el domingo. Pero si vos realmente querés bendecir, tenés que bendecir. No maldecir. Bendecir es bien decir y maldecir es maldecir. O sea que vos podés maldecir a una persona con lo que hablás. ¿Qué dice Proverbios capítulo 18, versículo 24?
con nuestra lengua podemos dar vida o podemos matar. Por eso tened mucho cuidado con lo que hables, porque lo que hables va a enlazar a los que escuchen con bendición o con maldición. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Discúlpame si estoy siendo muy frontal, pero lo tengo que decir. Es imprescindible que reconozcamos a Dios por encima de todo y le demos solamente a Dios la gloria debida a su nombre. Es muy importante esto que estamos leyendo. Es imprescindible que reconozcamos a Dios por encima de todo y le demos solamente a Dios la gloria debida a su nombre. Vos tenés que reconocer a Dios en todo momento, en todo lugar, en todo instante. La Biblia dice que los que se olvidan de Dios van a caer por caminos de maldición. Eso lo dice el libro de Salmos. Pero nosotros tenemos que estar permanentemente dándole gloria a Dios, pidiéndole ayuda a Dios, agradeciéndole a Dios, encomendándonos a Dios, pidiéndole a Dios por la familia, pidiéndole sabiduría. Vivamos todo el tiempo en su presencia. Y cuando tengamos esa conciencia de estar pensando en Él y no en tantas pavadas y tonterías y vanidades ilusorias y cosas que a veces rompen la cabeza, no vamos a pecar, no vamos a pecar tanto o no vamos a estar sufriendo tanto. Pero hay personas que están sufriendo muchísimo, muchísimo. Tenemos que orar más y tenemos que pedirle a Dios más guía y dirección. Miren lo que dice aquí el siguiente punto. Antes de conocer la autoridad, Pablo perseguía a la iglesia y era muy orgulloso. Ustedes saben la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo era el famoso Saulo de Tarso, orgulloso, tenía un montón de cartas de recomendación. Esto es como si a vos te recomienda, qué sé yo, el presidente, el intendente, el gobernante, y vos vas, mirá, me recomendó el intendente, el gobernante, el presidente, el senador, y vas con... Yo fui recomendado por el arzobispado de Córdoba, Brasil. ¿De qué me sirvió? De nada. Porque cuando entré en una crisis terrible fui a golpear una iglesia católica, porque yo era católico apostólico romano, fui a golpear a la 1 de la mañana, porque estaba mal, con una depresión, y me atendió un cura detrás de la reja y me dijo, joven, ¿qué necesita? A los gritos. Digo, ¿me puede atender que estoy mal? Necesito un consejo, algo. Porque se había muerto un ser querido, se había muerto alguien y me había provocado un shock. Y me dice, no, joven, ya es tarde, vaya acá a 2 cuadras que hay un psicólogo, me dice. Bueno, me fui a 2 cuadras, pero me metí en el bar y me empecé a tomar. Y al otro día, borracho, iba por esa calle que te conté tantas veces que hasta seguro sabes el nombre de esa calle. No viene el caso, pero es la Rúa Doctor Quirino. Si vas a Campina, San Pablo, ahí ya no reconocí nada. Yo volví a ese lugar, ya no reconocí nada. Ahora hay unos terribles rascacielos. Pero fue en esa calle que yo tuve un encuentro con Dios. Y resulta ser que Pablo había ido con muchas cartas de recomendación de los rabinos de la época. Él era graduado de la Universidad de Tarsos, con todos los honores, conocía el latín, el hebreo, el arameo, el griego, el latín, porque se hablaba en Italia, y sin embargo, él entró en una crisis que tuvo un real encuentro con Dios en el camino a Damasco. Y antes de conocer la autoridad, Pablo perseguía a la iglesia y era muy orgulloso. Antes de conocer la autoridad, él perseguía a la iglesia y era muy orgulloso. Pero fíjate, después de conocer a la autoridad. Después de conocer la autoridad, Pablo se sometió a Dios y se sujetó a Ananías. ¿Quién era Ananías? Era un ignoto discípulo. Era como alguien del montón, por así decirlo. Sin embargo, lo usó Dios, porque es la única vez que aparece en la Biblia. Y aparece en la Biblia como para humillar a Pablo.
Y te voy a explicar de qué manera. Porque Pablo, siendo tan alto, orgulloso y que se creía el más dotado y el mejor de los rabinos de la época, dijo, bueno, obviamente tenía que ser Dios en persona el que me atendiera. Pero cuando fue, no lo atendió ningún apóstol. No lo recibió ningún apóstol, ni siquiera un anciano. Lo recibió Ananías, que era como una persona que estaba allí en la iglesia. Y hay muchas personas que tienen el orgullo muy, muy en alto. Si no me visita el pastor, yo no quiero a nadie más. Y saben que hay muchas personas pastorcéntricas. ¿Sabes lo que significa ser una persona pastorcéntrica? ¿Qué significa? A ver. Que querés que solamente el pastor te atienda. Si no es pastor, yo no recibo a nadie más. Me acuerdo que había una persona que sufría, ya falleció, por eso puedo hablar tranquilo. No, por favor. Una persona que ya falleció, pero yo le mandaba a los diáconos. Iba un diácono, iba otro diácono, y un día me agarró y dice, pastor, yo no quiero recibir a ningún diácono, yo quiero que venga usted. Era una ancianita. Y a mí me sorprendió, porque yo los amo y los respeto, y yo sé que todos podemos servir de la misma forma. Pero hay personas pastorcéntricas, no, si no viene el pastor a decírmelo, eso es orgullo. Tened cuidado porque eso es orgullo. Aquí Ananías, una persona absolutamente desconocida en la Biblia, porque una sola vez aparece, fue e introdujo a Pablo, lo ayudó, lo bendijo, lo atendió, lo asistió, y fue a quien Dios usó. Y vamos a entrar en la etapa final ahora. Debes conocer la autoridad, debes conocer la autoridad. Y aquí entramos en una serie de principios, están todos en el material que vos tenés. Y si no, el próximo martes va a haber más para que lo adquieras. Quien conoce a la autoridad, trata directamente con ella, sin importar quién la represente. Esto es si vos entendés este principio, te va a ir muy bien en la vida. Eso te lo puedo asegurar. Si conocés la autoridad, trata directamente con ella, sin importar quién la represente. Es como que yo de repente le pida a alguien, a ver, venís vos, no vengas, pero por ejemplo, venís vos, parate acá, hace esto, y que venga alguno de ustedes y diga, ¿por qué lo dejó pasar a él? O a él, o a quien sea, no importa. ¿Por qué lo dejó pasar a él? ¿Por qué habló él? Bueno, voy a repetir el concepto porque es muy, muy, muy importante. Quien conoce la autoridad, trata directamente con ella sin importar quién la represente. Cuando vos estás cuestionando la autoridad, no quiere decir que la autoridad no pueda ser cuestionada, ojo, pero hay formas, hay respeto, hay amor. Es para edificación, no para destrucción, ni para condenación, ni para descalificación, ni es para demostrar que el líder se equivocó y yo le gané. Eso es jactancia y eso Dios no lo aprueba. Vos podés apartar al líder aparte y decirle, pastor, ¿sabe que me dolió que usted hiciera pasar a fulano? ¿Por qué lo hizo pasar a fulano? Y el líder te lo va a explicar. Pero cuando vos cuestionás al que pasó aquí a decir algo, primero y principal no pasó porque se le antojó. Alguien lo hizo subir, alguien se lo pidió, alguien lo autorizó a subir. Alguien lo autorizó a subir. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿a quién estás cuestionando vos cuando cuestionás a quién está hablando del frente? A Dios, a la autoridad. Y empezás de Dios a quien empieza con la autoridad y así va siguiendo. Por eso, ¿quién lo puso a este en las empresas? ¿Quién lo puso a este? ¿Este de qué se las tira? Este no sabe nada, lo aprendieron. Esto lo escuché, yo trabajé en fábrica. En 2 fábricas trabajé y escuché todo esto. Y este se cree que porque estudió en la universidad ahora viene a mandarnos. Este aprendió con unos libros y ahora no sabe nada de práctica. Todo eso lo escuchaba, yo no lo sabía en aquel entonces. Hoy me doy cuenta que era rebelión, era rebeldía. Y vos fíjate cómo está la mayoría de la gente. Viven quejándose todo el tiempo, enfrentándose a la autoridad, denigrando a la autoridad, descalificando a la autoridad.
tratando de desprestigiar a la autoridad, de ridiculizar a la autoridad, de destronar a la autoridad. Ese es el principio del diablo. No quita de que si nosotros vemos un error en la autoridad lo apartemos y le digamos, mira, sería conveniente. La autoridad va a discernir que vos lo hacés con una sana razón y con un deseo de bendición, porque doy gloria a Dios por aquellos que pueden aconsejarle a la autoridad, aquellos que se acercan con respeto a la autoridad y le dicen, no lo tomes a mal, por favor, fíjate en esto. Yo le doy gloria a Dios a aquellos que pueden decir eso a las autoridades y no a aquellos que están todo el tiempo con el dedito señalando y antes de decírselo a la autoridad se lo han dicho a la hinchada de Boca o a la hinchada de River y lo sabe todo el mundo. Eso ya es dañino, eso es maligno y eso es lo que hace el diablo. No consideramos a la persona en sí, sino a la autoridad que existe sobre esa persona. Si Dios permitió que esa persona me esté hablando de parte de Dios, es porque Dios lo permitió. Miren, queridos y amados hermanos y amigos, yo creo tanto en la soberanía de Dios que sé que no ocurre nada por casualidad, no hay ninguna coincidencia, todo tiene un propósito glorioso, maravilloso. Como me dijeron en Brasil hace muchos años, Dios escribe derecho por líneas torcidas. Y fue como que todo se ubica, todo se enfoca cuando vos crees en la soberanía de Dios, que Dios tiene un propósito maravilloso con tu vida y con la mía. Amén. No nos sujetamos a la persona en sí por quién es o lo que hace, sino a la autoridad que hay sobre esa persona. Me acuerdo que una vez le pedí a un hermanito precioso de nuestra iglesia que predicara y alguien vino a cuestionar, ¿por qué? Si no tiene estudios, si no tiene ni la secundaria. Él estaba pensando en el nivel intelectual del mensaje y no en el mensaje que venía de parte de Dios. Estaba más preocupado en otra cosa que en lo que Dios tenía para decirle. No obedecemos a la persona solamente, sino a la autoridad de Dios que está sobre esa persona. Son principios fundamentales estos. No importa quién está en autoridad, la autoridad siempre es de Dios y debemos sujetarnos a ella. Esto que escuchás, por favor, ¿estás atento? Esto que escuchás parece como que es vía libre para decir, bueno, si es un corrupto, sometámonos igual, sujetámonos igual. No. Ninguna autoridad de Dios va a obligarte o va a decirte que hagas algo corrupto, maligno, o mientas o establezcas un fraude. Eso es del diablo directamente. Y de parte de Dios tenés el aval para decir, no, discúlpame, yo en esto no obedezco, en esto no me someto, en esto no transo o no quiero saber nada con vos. ¿Me entienden? Porque hay personas que por no tener el carácter, obviamente no tienen la autoridad, mienten, decirle que no estoy, mentirle, y las personas débiles, sumisas al diablo más que a Dios, terminan entrando por ese carril y terminan pecando. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque o agradamos a Dios o agradamos al diablo. Eso lo tenemos que saber bien. Y en este sentido, Dios quiere ser honrado y agradado por su pueblo. Amén. Quienes eligen a quién sujetarse no han conocido la autoridad y deben tener un encuentro con ella. Quienes eligen a quién sujetarse no han conocido la autoridad y deben tener un encuentro con ella. Y acá viene el tema más práctico. El encuentro con la autoridad puede ser bueno o malo. Si conoces la autoridad, será buena, pero si no la conoces, será malo. Los que no conocen la autoridad van a entrar por el carril malo y van a ser castigados, obviamente. Porque vos tenés dos motivaciones para actuar. O actuás por el castigo o actuás por el premio. Hay personas que por conveniencia se vuelven obsecuentes. ¿Qué significa obsecuente? Sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. O sí, jefe, sí, jefe, sí, jefe. Porque creen que lo van a castigar. No piensan que van a edificar, que van a colaborar, que van a bendecir, que van a ayudar, que van a hacer
del proyecto algo glorioso, no razonan y buscamos todo el tiempo el mejoramiento, el mejor aprovechamiento, la mayor edificación, todo lo mejor para gloria de Dios. Pero hay personas que de repente no saben sujetarse o son como personas que no entienden y van a chocar y van a enfrentarse. Yo me acuerdo del famoso, un compañero de colimba mío, un compañero del servicio militar, les puedo asegurar que él aprendió por dolor la obediencia. Así como Cristo, la Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia por el sufrimiento. Bueno, yo no lo entiendo a eso, yo lo voy a entender cuando esté en su presencia allí, pero me doy cuenta que con eso nos dio un ejemplo y se puso del lado del ejemplo del más vil pecador, como diciendo Jesús, si yo lo logré, vos también lo podés lograr. No porque él haya sido desobediente, ni porque él haya sido pecador, ni que necesitara sufrir de esa manera para obedecer. Él obedeció absolutamente al Padre en absoluta sumisión, pero para nosotros nos deja un ejemplo. Y este muchacho en el servicio militar vivía en el pozo, y yo te conté que el pozo era un pozo como de 3 metros, con 2 perrazos al lado de policía, y se la pasaba ahí todos los días en el pozo, porque le decía, compañía, salto rana para allá, y él iba, no, a mí no me vas a hacer salto rana vos, no, vos a mí no me vas a mandar, y lo mandaban al pozo, todos los días, yo estuve en el servicio militar 2 años, porque fue la última serie que hubo del servicio militar obligatorio, y que ahí fue cuando cayó el gobierno de Isabelita de Perón y nos tuvieron que dejar un año de yapa, y resulta que él estuvo 2 años, pero prácticamente pasó 1 año y medio en el pozo. Pero ya cuando faltaban 2 meses o 3 meses para salir de baja, él ya andaba con nosotros, hecho un corderito, era un osito de peluche, se los digo en serio. Ese muchacho era de un lugar muy criminoso, y entró ahí, pero queriéndose llevar todo el mundo por delante, y sin embargo lo amansaron, sinceramente te lo digo. Realmente es duro que la persona llegue a esos extremos. Pero ¿sabés cómo se doman las bestias feroces? Por ejemplo, el elefante, que tiene una fuerza descomunal, lo toman de chiquito y le ponen una cadena en la pata, la atan a un poste bien afirmado en el piso, y de repente el animalito pobre quiere escapar y no puede, porque es poderosísima la cadena. Pero ya gesta un hábito, y de repente se establece como un hábito, como que es imposible salir de ahí. Y esa persona ese animal llega a cierta etapa que ya le cambian esa cadena y le pueden poner un hilo de coser, y ya no tira, ya no lo rompe. ¿Por qué? Porque estableció un hábito. Sufrió demasiado intentando dar coces contra el aguijón, como dice el libro de Pablo en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué das coces contra el aguijón? ¿Por qué te chocas contra eso que te hace daño? Hay personas que de repente sufren y no escarmientan. Y es porque no se han humillado a sí mismos, es porque no son humildes, es porque han dado lugar a la rebelión y buscan todo el tiempo compararse con la autoridad, enfrentarse a la autoridad, desacreditar a la autoridad como para decir soy yo el importante. Y acá el importante, como nos enseña la Biblia, es Dios. Y cuando estamos sometidos a Dios, todo lo demás empieza a ordenarse, empieza a equilibrarse, y es una gloria. Por eso, si conoces la autoridad será bueno, pero si no la conoces será malo, porque no en vano la autoridad. Miren lo que dice Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es triste, pero acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13:3, ¿qué dice? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Creo que está muy claro el tema. Esta es la introducción nada más. Esto abarca en el material hasta la página 10. Pero ahora terminamos con este concepto, por favor. Mira lo que dice, presta atención porque es un concepto muy importante. Entonces, como recapitulando, antes que una persona se sujete a la autoridad delegada por Dios, debe reconocer a la autoridad de Dios sobre esa persona. Repito, antes que una persona se sujete a la autoridad delegada por Dios, debe reconocer a la autoridad de Dios sobre esa persona. Vos no te estás sujetando a la persona, te estás sujetando a Dios. Vos te estás sujetando a Dios. Solamente tenés autorización para rebelarte contra la autoridad cuando la autoridad, esa que está delante tuyo, te diga robá, matá, mentí. Ahí decirles, disculpame, yo no te voy a obedecer. Yo obedezco a Dios. Yo agrado a Dios. Pero hay personas que son tan débiles que terminan cediendo y eso le da lugar a la maldición, le da lugar al diablo. Por eso a mí me gustó lo que me dijo mi esposa hace mucho tiempo. Mira, yo amo más a Dios que a vos. Y eso a mí ¡pum!, me ubicó. Yo dije, con esta chica no se juega. Y vos necesitas ser ubicado por la autoridad de Dios. Vos necesitas estar ubicado y sometido a Dios. Porque es ahí cuando el diablo va a huir de vos, de tu vida, de tu familia, de todas tus cosas. Por eso nosotros creemos en la autoridad de Dios porque Él es la autoridad máxima del universo. El diablo está gobernando en el mundo y en el sistema del mundo, en el cosmos, pero el universo le pertenece a Dios y nosotros queremos instalar la autoridad de Dios en el mundo. Por eso el reino de Dios avanza a medida que los creyentes entienden este principio. Y a medida que avanza el pueblo de Cristo, los demonios huyen despavoridos y la gente empieza a vivir en luz y deja de vivir en las tinieblas. ¿Cuántos entienden esto? Ponete de pie, iglesia, por favor. Vamos a orar para que Dios te dé autoridad, ejerzas esa autoridad y puedas disfrutar de esa autoridad viendo las señales que Dios da, principalmente en tu casa, en tu parentela, y que no te haga levantar ni siquiera la voz, porque ya la autoridad fluye de vos para que haya sujeción a tu alrededor y respeto. Cierra tus ojos, por favor. Señor, queremos pedirte que en el nombre de Jesús, así como Jesús echó fuera demonios, también nosotros queremos a nuestro paso echarlos en el nombre de Jesús, pero también, Señor, someternos a tu señorío. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hoy queremos rendirnos, someternos, humillarnos ante tu presencia y reconocer tu grandeza y majestad. Y ahora, Señor, ayúdanos para que al mismo tiempo, Señor, que reconocemos a Cristo, podamos reconocer tu señorío para bendecir a todos los nuestros. Y si nos hemos equivocado, Señor, y hemos pecado y hemos dado lugar a la rebeldía y nuestros hijos hoy no nos obedecen, no nos llevan el apunte, viven y hacen lo que se les antoja, Señor, te pedimos que podamos recuperar esa autoridad, pedirte perdón y pedirle perdón a nuestros hijos también, para que ellos también puedan aprender este principio. Y queremos que tú seas el Rey y Señor de nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén.